Depredadores alienígenas atacaron la academia, el cadete humano los mató a todos con un bolígrafo. El día en que todo cambió comenzó con la misma rutina monótona de siempre, un desfile de estudiantes de diferentes especies que arrastraban sus extremidades por los pasillos metálicos de la Academia de Defensa Galáctica en la estación Omega 7. Para mí, Bexcorat, instructor táctico con 4 brazos y escamas que reflejaban la luz como aceite líquido, aquello no era nada fuera de lo común. Había visto generaciones de cadetes cruzar esas puertas, algunos llenos de arrogancia, otros con el miedo tatuado en sus rostros, y todos convencidos de que estaban destinados a convertirse en los nuevos guardianes de la galaxia. Yo mismo había combatido en 17 sistemas estelares distintos, había sobrevivido a 3 eventos de extinción planetaria y cargaba en mi memoria más muertes de las que me atrevía a contar. Nada, ni los gritos de guerra de los brutarianos ni los campos de batalla cubiertos de cenizas, me había preparado para lo que estaba a punto de ocurrir ese día en el aula. La clase había empezado como siempre, con mi voz resonando por el anfiteatro mientras explicaba los principios básicos de la clasificación de depredadores y la evaluación de amenazas. Los estudiantes bostezaban, se distraían con sus dispositivos o se removían incómodos en sus asientos diseñados para especies con anatomías tan variadas que parecía un milagro que alguien pudiera estar cómodo allí. Entre ellos se encontraban Trixie Moonbender, cuyos tentáculos cambiaban de color según sus emociones y que se volvía de un amarillo chillón cada vez que la nombraba, Cathiron Spike, un brutariano enorme que confundía la fuerza bruta con inteligencia y creía que la sutileza consistía en usar su garrote pequeño en vez del grande, y, en la última fila, sentado como si quisiera desvanecerse en la sombra, Marcus Webb, el humano. A simple vista, Marcus parecía lo más débil de la clase. Pequeño, delgado, con un cabello rebelde que se negaba a obedecer a la gravedad y una piel tan pálida que parecía no haber conocido jamás un sol verdadero. Sus ojos frontales resultaban inquietantes para la mayoría de especies presentes, pues daban la sensación de que todo lo observaba con una atención excesiva, como un depredador midiendo la distancia antes de lanzarse. Sin embargo, en aquel momento no vi nada más que a un estudiante distraído, garabateando en su cuaderno mientras yo exponía ejemplos de criaturas temibles como el Shadow-Ma de Kepler 442b o las arañas cristalinas de Andrómeda, seres capaces de desgarrar realidades enteras o manipular las redes neuronales de sus presas. Les expliqué que lo que define a un depredador alfa no son solamente las garras o la fuerza, sino la inteligencia y la capacidad de adaptarse. Entonces, para sorpresa de todos, una voz tranquila emergió desde el fondo. Marcus habló de algo llamado caza por persistencia, un método primitivo en el que el cazador no derrota a su presa con velocidad o fuerza, sino con una paciencia incansable que desgasta poco a poco hasta el colapso. El comentario generó risas nerviosas entre sus compañeros, como si la idea de que una criatura tan frágil pudiera desgastar a otra más fuerte fuera un chiste absurdo. Yo mismo lo descarté en ese instante, replicando que en el campo de batalla real no se tiene el lujo del tiempo y que la victoria se gana con adaptabilidad rápida, no con maratones interminables. Marcus asintió con calma y volvió a sus notas, como si no le importara mi desdén. En retrospectiva, aquella indiferencia escondía una seguridad que ninguno de nosotros supo reconocer. La clase transcurrió hasta que una alarma desgarró el aire, un sonido diferente a los simulacros rutinarios. El eco metálico y prolongado de la sirena significaba peligro real. La iluminación principal se apagó de golpe y la estación quedó sumergida en un resplandor rojo intermitente que parecía anunciar una sentencia. Desde las ventanas reforzadas del aula, observé cómo los campos defensivos de Omega 7 parpadeaban, debilitándose, y como una sombra colosal se movía entre las estrellas como un depredador acechando tras un velo. El comunicador en mi cinturón vibró con un mensaje urgente del mando, múltiples contactos hostiles habían atravesado el perímetro, criaturas rápidas, enormes, de especie desconocida, y todos los instructores de combate debíamos movilizarnos de inmediato. Miré a mis 23 estudiantes, 12 especies distintas reflejadas en rostros llenos de pavor o excitación, y por primera vez dudé. El protocolo dictaba evacuar hacia las zonas seguras, pero esas zonas estaban al otro extremo de la estación, justo en la dirección desde donde provenía la amenaza. Llevé mis 4 brazos hacia mis armas y respiré hondo.
Si mis años de guerra me habían enseñado algo era que, a veces, el camino seguro era el más letal. Ordené entonces que formaríamos una columna y avanzaríamos hacia el búnker de emergencia, pero lo haríamos bajo mis reglas. Trixie, con su capacidad de camuflaje, lideraría como exploradora. Kaz cerraría la formación conmigo, los demás debían mantenerse unidos, en silencio, atentos. Cuando Marcus preguntó en voz baja qué papel le correspondía, lo ubiqué en el centro de la formación, convencido de que lo único que podía hacer era no estorbar y, si tenía suerte, sobrevivir escondiéndose detrás de otros. Avanzamos por los corredores bajo aquella luz roja intermitente, con los sonidos lejanos de choques, gritos y un eco gutural que me erizó las escamas. Eran llamadas de caza. El olor a ozono mezclado con sangre metálica impregnaba el aire reciclado, y cada sombra que se deslizaba parecía un enemigo a punto de abalanzarse. No tardamos en encontrar la primera víctima, el cuerpo destrozado de un teniente cenuriano, un guerrero capaz de levantar un tanque antigravitatorio con sus brazos. No había caído en batalla desordenada, sino destrozado con precisión quirúrgica, cortes limpios y simétricos, como si su asesino hubiera disfrutado del arte macabro de la muerte. Aquello no era obra de un arma común ni de un animal salvaje. Era un depredador que sabía exactamente lo que hacía. El silencio se quebró cuando escuchamos un sonido indescriptible, como cristal rompiéndose mezclado con un viento moribundo. Provenía del pasillo que conducía directamente al búnker. Me adelanté para evaluar, y lo que vi al asomarme desafió mis conocimientos. 3 figuras colosales, de casi 3 metros, emergían y se desdibujaban entre la materia y la sombra. Sus cuerpos cambiaban de forma constantemente, como si fueran humo solidificado, y de sus extremidades brotaban garras capaces de atravesar blindajes de combate. Sus rostros mutaban sin cesar, pero siempre mostraban una constante, hileras de dientes cristalinos que brillaban con la luz de emergencia. Reconocí las leyendas en el acto. Cazadores de fase. Criaturas que se suponía mitos, advertencias contadas a los cadetes para mantenerlos disciplinados. Monstruos que existían parcialmente fuera del espacio y del tiempo. Pero allí estaban, acechando a un grupo de técnicos aterrorizados, que apenas respiraban bajo su sombra. Uno de los trabajadores intentó huir y la criatura más cercana simplemente se desvaneció y reapareció frente a él, matándolo de un solo movimiento, rápido y elegante como una coreografía mortal. Indiqué a mis alumnos que retrocedieran en silencio, pero Kaz, con su corazón brutal y su mente simple, se lanzó al ataque gritando, convencido de que la fuerza bruta podía doblegar cualquier cosa. Los corredores de Omega 7 se convirtieron en un laberinto de luz roja y sombras que parecían respirar, como si la estación fuese un organismo vivo que exhalaba miedo por las rejillas de ventilación mientras el metal vibraba con un gemido sostenido que nos atravesaba los huesos y alteraba el pulso, y aunque mi experiencia me dictaba rutas, ritmos y silencios, aquella vez tuve que improvisar a cada paso porque la amenaza no obedecía a ninguna de las geometrías tácticas que había estudiado durante décadas, aparecía y desaparecía con la ligereza cruel de lo imposible. Aún así, dejaba tras de sí huellas de una precisión que solo he visto en artistas de la muerte. Nos deslizamos por un pasillo de mantenimiento, bajamos 2 tramos de escaleras de emergencia que olían a lubricante viejo y ozono. Cruzamos una compuerta de servicio con las luces de estado parpadeando como párpados febriles, y al final nos internamos en una galería de laboratorios donde el aire adquiría esa asepsia artificial. De las salas en las que se disecciona la realidad para comprenderla, con vitrinas selladas, paneles translúcidos y mesas de trabajo donde reposaban instrumentos de análisis que durante años habían sido mi respaldo académico y ahora eran apenas un mobiliario frágil entre nosotros y la caza que nos pisaba los talones. Indiqué a Trixie que proyectara su difuminación sobre el grupo para romper líneas de visión, una técnica burda contra oponentes convencionales pero a la que me aferré porque, cuando todo se derrumba, incluso los hábitos sirven de ancla, y a Kaz, que ya no estaba, lo llevé conmigo en silencio, convertido en un peso ausente al que me acostumbraría demasiado rápido, quizá como mecanismo para no detenerme y gritar. La puerta del laboratorio de materiales avanzados cedió a mi código de instructor y se cerró detrás de nosotros con un susurro magnético, pero la sensación de alivio duró exactamente el tiempo que tardó la estación en recordar que respirábamos.
porque un latido profundo recorrió las paredes y supe que aquello que nos seguía no necesitaba cerraduras para entrar. Solo paciencia y la curiosidad de quien juega con su presa antes de romperla. Aún así, amontonamos carros de ensayo, bancos y cajas de muestras frente a la entrada, un ritual antiguo de barricada que, aunque inútil, nos dio la ilusión de agencia suficiente para reorganizar la mente y distribuir funciones. 2 estudiantes cristalinos revisaron la interfaz de seguridad como quien toca un instrumento que se ha desafinado bajo bombardeo, otro ser anfibio calibró un espectrómetro sin saber muy bien para qué. Y Trixie, que había recuperado un tenue color azul grisáceo, contuvo un sollozo que parecía el elástico chasquido de una membrana. Yo recorrí la sala con mis 4 brazos ocupados, ajusté mi arma, pedí recuento, busqué rutas en el mapa holográfico y me topé con esa evidencia incómoda que ningún veterano quiere aceptar. No había un camino limpio hacia la antena de comunicaciones. Cada trazo suponía cruzar intersecciones grandes donde el campo de fase de aquellos depredadores se superponía con facilidad, y el tiempo jugaba en su tablero. Entonces escuché la voz de Marcus, no alzada ni temblorosa, sino colocada con una naturalidad que en ese contexto resultaba una provocación, como si el caos no tuviera permiso para alterar su dicción. Dijo que podía ayudarnos a atravesar la estación sin exponernos a las alineaciones previsibles. Habló de túneles de servicio que el mapa oficial no contemplaba porque eran redundancias del siglo pasado. Habló de fisuras en la cobertura de vigilancia interna y, sobre todo, habló de patrones, esa palabra que para la mayoría es decoración teórica y para los cazadores es pan cotidiano. Le respondí con un escepticismo ácido que encubría mi agotamiento, y él, como si tal cosa, sacó del bolsillo un bolígrafo común con la insignia de la academia, lo hizo clic con el pulgar y lo sostuvo a la altura de los ojos como si me mostrara un bisturí exquisito. Despojado de todo dramatismo, sin embargo, cargado de una intención tan concreta que algo en mi sistema nervioso comparó esa postura con la de los duelistas antiguos cuando adoptaban una guardia sin adornos. No hubo tiempo para preguntas, la puerta vibró con un impacto que no fue impacto porque no hubo deformación previa, solo una reconfiguración súbita de enlaces a nivel micro que estalló hacia afuera como un polen de chispas metálicas. Y del hueco surgió la silueta de un cazador de fase que se derramó hacia el interior como tinta que encuentra su cauce y decide solidificarse con la suficiencia de quien está en su casa. Su rostro cambió 3 veces antes de fijar algo parecido a una máscara de insecto facetado, y sus dientes cristalinos devolvieron el rojo de la sala en brillos quebrados que deformaban la percepción. Trixie se desvaneció en un reflejo pálido que para la mayoría la habría ocultado, pero para ese visitante debía de ser un faro acústico hiperespectral. Y yo alcé mi arma calculando ángulos que sabía inútiles porque el campo de fase anula la balística convencional si no se sincroniza con una ventana de retorno, una danza de milisegundos que rara vez se improvisa con éxito. Marcus caminó, no corrió, no gritó, no buscó cobertura. Caminó y colocó el cuerpo entre la criatura y la cadete que intentaba hacerse transparente, y en ese desplazamiento hubo una serenidad que no he visto ni en los monjes de guerra que dedican sus vidas a domesticar el miedo. Me oyó decir algo que no recuerdo, quizá una advertencia o una blasfemia, y entonces el cazador cortó el aire con una trayectoria que habría partido en 2 a un cenuriano armado con placas de coraza biometálica, pero el humano dio un paso mínimo, un traslado de peso de la planta del pie al metatarso, un gesto que el ojo desentrenado confundirá siempre con azar y que, sin embargo, es geometría pura aplicada a la evasión, y el golpe pasó por un borde que no existía un instante antes. El monstruo quedó expuesto en esa micropausa que sigue a la exuberancia, y Marcus, con el bolígrafo sujeto sin rigidez, apoyó la punta, no la clavó, la apoyó en un punto del volumen que ningún manual sitúa porque no pertenece a la anatomía visible sino a la cartografía de retorno de fase, y ocurrió una interrupción que dolió en los oídos más que en los ojos. Como cuando un motor perfectísimo se traba por un grano de arena, la criatura quedó detenida en una fotografía del universo que alguien decidió no avanzar, una suspensión insolente que negaba la inercia y desmontaba la teatralidad asesina del visitante. Esa quietud duró lo suficiente para que los demás comprendieran que lo inmutable puede ser manipulado si se reconoce el ritmo con el que pretende ser eterno. Los otros 2 cazadores irrumpieron juntos con un bramido de vidrio caliente y viento, trazaron líneas cruzadas para saturar el espacio de interceptación y evitar que el humano encontrara otro nodo de pausa, y yo,
que había visto bailarines de guerra atravesar paredes sincronizando sus moléculas con ultrasonidos, yo, que había comandado asaltos en gravedad variable con pelotones que se movían como un cardumen afilado, me descubrí torpe, expectante, casi espectador, porque Marcus no combatía. Como combatimos nosotros, no oponía fuerza, no buscaba dominio de volumen, no imponía un plan ajeno a la escena, simplemente escuchaba con el cuerpo, adelantaba el compás que estaba por llegar y colocaba la punta del bolígrafo en esos lugares donde la realidad, al regresar, tropieza consigo misma. Un estudiante cristalino sollozó con timbre de campana rota. Otro reptiliano musitó una plegaria que sonó a arena sobre piedra, y el anfibio dejó caer el espectrómetro con un golpecito ridículo que, sin embargo, marcó para mí el momento en que dejé de creer que aquello era una anomalía y empecé a admitir que estaba ante una técnica, quizá primitiva en su modestia material, pero sofisticada en su lectura del enemigo. El segundo cazador se deshizo con un desfase elegante que dejó un olor a tormenta y a cuarzo raspado. El tercero alcanzó a rozar la camisa de Marcus y a abrirle 3 líneas rojas sobre el pecho que le arrancaron una respiración más profunda, no un gemido ni un gruñido, solo una medida más larga del aire que volvía a entrar. Y entonces cambió la latitud de su sonrisa como si hubiera encontrado por fin el problema interesante de un ejercicio aburrido. Yo, fiel a lo que quedaba de responsabilidad, reorganicé a los estudiantes para que aprovecháramos la ventana de calma y saliéramos hacia los ductos laterales, pero antes de que una orden se convirtiera en movimiento, el tercer depredador intentó retirarse hacia un pliegue de paso y quedó capturado por la misma pausa que había paralizado al primero, inmovilizado en un ridículo majestuoso que me devolvió, por contraste, el sentido de la palabra vulnerable. Respiramos, y al respirar volvieron los sonidos que el miedo había censurado, los zumbidos de los transformadores, el reflujo de las bombas de circulación, un goteo terco en alguna tubería y, por debajo, un coro distante de llamadas de caza que confirmaba lo que la lógica ya sospechaba. No eran 3, ni 5, ni siquiera 10, eran muchos, suficientes para convertir la estación en un teatro del hambre si no se les interponía algo más obstinado que la huida. Busqué los ojos de Marcus y encontré en ellos la luz tranquila de quien no está negociando consigo mismo. Me dijo que las rutas de evacuación serían carnicerías ordenadas, que esos seres olían el pánico y lo seguían como torrentes, que nos convenía lo indecible, cambiar el vector y dejar de ser presa. Mis alumnos, educados para proteger y retirarse, miraron al humano con un respeto atónito que no había sabido inspirarles con mis medallas y mis cicatrices, y aunque el instinto me pedía agrupar, sellar, resistir, alguna fibra sincera de mi oficio aceptó que a veces lo correcto no se parece a lo seguro. Le pedí un plan y me lo dio con la misma economía con la que había movido los pies. Dijo que conocía el latido de la manada, que reconocía la manera en que empujaban a los supervivientes hacia un centro común para compartir el banquete, que si llegábamos primero a la plaza podríamos fracturar la coreografía, desarticular el consenso del grupo y obligarlos a pensar de forma individual donde, paradójicamente, eran más previsibles. Habló de música sin nombrarla, de silencios entre golpes, de la necesidad de romper el compás en el instante exacto en que el director levanta la mano para dar entrada a los metales, y mencionó con suavidad esa idea antigua que nos había lanzado en clase y que yo había despreciado, la persistencia como método, no correr más rápido, sino más tiempo, no empujar más fuerte, sino empujar cuando el otro se cansa de empujar. Alguien rió de puro nervio al oírlo citar aquello en medio de cadáveres suspendidos y chispas en el aire, y, sin embargo, al terminar de hablar, ya nos movíamos. Abrimos una compuerta secundaria que olía a polvo antiguo y sellante caducado, nos dejamos tragar por un túnel tan estrecho que mis codos raspaban el aislamiento, bajamos por una escalera vertical cuyo metal sabía a sal vieja, cruzamos un colector de cables que crepitaba con la electricidad estática levantando nuestros vellos como hierba en tormenta. Y al fin emergimos en un mirador sobre la plaza central, un balcón técnico donde los drones de limpieza solían aparcar a deshora. Desde allí vimos la geometría de la caza en toda su fría belleza. Un anillo de figuras oscilantes rodeaba a un grupo de supervivientes compactado hasta la asfixia, los dientes de cristal se abrían y cerraban con ritmo, como si probaran la textura del miedo antes del mordisco. Y en el centro un niño de antenas plateadas lloraba sin sonido porque ya no le quedaban líquidos para fabricar lágrimas.
Trixie comenzó a oscilar entre malvas y verdes hasta que le pedí con una caricia en el hombro que se quedara en un gris discreto. El reptiliano entrecerró los ojos para medir distancias, el anfibio juntó las manos como si rezara, y yo, que he dado la orden de atacar en mundos donde el cielo invertía su gravedad cada 20 latidos, no hallé palabras mejores que las que salieron de mi boca con un hilo de voz. Estamos a destiempo si dudamos. Marcus no dudó. Apoyó las manos en el borde del pretil, estudió con una atención casi amorosa el vaivén de la manada, eligió un punto en el suelo como quien escoge una nota en un pentagrama y se dejó caer. El impacto fue limpio, un golpe corto y hondo que hizo vibrar la losa y que, sin embargo, no le robó el aire ni la calma, se incorporó con una paciencia firme y, con el bolígrafo sostenido a la altura de una conversación, habló a los depredadores con una cortesía que en cualquier otra circunstancia habría sido protocolo académico, les enumeró sus errores con la precisión de un informe, les dijo que habían atacado a personas que estaban bajo su responsabilidad, que habían interrumpido su estudio, que habían confundido su lugar en la cadena, y mientras pronunciaba cada una de esas razones, yo pude ver cómo los anillos de la manada perdían unidad. Como un par de figuras corregían su posición con torpeza y como, en el centro, los supervivientes dejaban de parecer una masa y recuperaban, muy poco, el contorno de individuos que pueden obedecer una instrucción simple, el líder, o lo más parecido a un líder en un conjunto que hace del consenso su arma, avanzó con un timbre de arrogancia que habría hecho retroceder a batallones enteros, y entonces el humano dejó de hablar y empezó a mostrar. Y lo que siguió no fue un combate en el sentido que usamos para medir pérdidas y ganancias, sino una reescritura del tiempo a escala humana, una demostración de que el espacio admite una lectura si se escucha el pulso con suficiente humildad para suponer que el otro es más fuerte, más rápido y más perfecto, y, sin embargo, vulnerable a la paciencia. La caída de Marcus en la plaza central no fue un acto impulsivo, ni una temeridad juvenil como las que tantas veces había presenciado en cadetes desesperados por probar su valía, sino una decisión calculada, una pieza colocada en un tablero invisible que solo él parecía entender. Los cazadores de fase lo miraron como un colectivo ofendido, un círculo de sombras tensadas que respiraban al unísono, sincronizados por un instinto que confundía la eficacia con la inevitabilidad. El silencio de la plaza se rompió con un murmullo grave, un sonido que parecía provenir de muchas bocas a la vez y que arrastraba consigo la memoria de civilizaciones devoradas, un eco que pretendía imponer la certeza de la derrota antes de que la lucha comenzara. Y, sin embargo, el humano permaneció erguido, con el bolígrafo en la mano como si fuera la prolongación natural de sus dedos, sin la solemnidad de un héroe ni la ansiedad de un soldado, simplemente con la calma de alguien que había esperado demasiado tiempo una oportunidad para moverse en el terreno que mejor conocía. El líder de los cazadores, si es que puede usarse esa palabra en criaturas que se piensan enjambre y reflejo, adelantó su masa fluctuante y adoptó una forma vagamente más estable, un intento de intimidación que recordaba la arquitectura de un mantis colosal adornado con ojos facetados, y su voz estalló en el aire como cristales rompiéndose bajo presión. Se proclamó heredero de la caza eterna, devorador de especies enteras, destructor de ecosistemas, y preguntó qué podía hacer un ser blando y solitario contra la multiplicidad de los hijos del vacío. Marcus lo escuchó con la paciencia de un estudiante al que no le interesa la lección, dejó que cada palabra se posara sobre la plaza como fragmentos de vidrio, y cuando terminó el discurso, contestó con un encogimiento de hombros y la frase más simple de todas, que lo mostraría en lugar de explicarlo. Y entonces se movió, no hacia ellos, no contra ellos, sino a través del espacio con una naturalidad que contradijo todo lo que yo creía conocer sobre los límites humanos. Los cazadores atacaron en bloque, al principio con la confianza de quienes han perfeccionado durante milenios la coordinación de fases y transiciones, desapareciendo de un plano y reapareciendo en otro, fragmentando la realidad en intervalos para golpear desde ángulos imposibles, y aún así cada uno de sus movimientos cayó en la trampa de la anticipación. El humano no se adelantaba con fuerza ni con velocidad, sino con lectura. Sus pasos parecían obedecer a un compás secreto, como si hubiera memorizado de antemano una coreografía que para nosotros era caótica e imprevisible, pero que para él era tan clara como una canción repetida hasta el cansancio. Cada vez que una garra cristalina buscaba su carne, él ya no estaba ahí, no porque hubiera huido a gran velocidad, sino porque nunca se había colocado en el lugar que el cazador necesitaba.
Y en ese intersticio mínimo, en ese hueco de la danza donde lo real aún no se ha cerrado del todo, la punta del bolígrafo encontraba el punto exacto que no figuraba en ningún manual de anatomía. Vi al primero disolverse como si su forma hubiera sido borrada con un gesto de impaciencia del propio universo, vi al segundo fracturarse en una geometría que no pudo sostenerse, y al tercero intentar huir hacia un pliegue dimensional solo para quedar atrapado en el mismo vacío que lo había concebido. Y, mientras caían uno tras otro, comprendí que Marcus no estaba luchando contra individuos, estaba desarticulando un patrón, una lógica compartida que hasta entonces había sido impenetrable. El bolígrafo no era un arma, era apenas la llave que cerraba circuitos en un rompecabezas que solo él parecía entender, pero la verdadera herramienta era esa persistencia de la que había hablado en clase, esa negativa a ceder el pulso aunque todo indicara que la fuerza contraria era insuperable. Los estudiantes, apiñados en el balcón, miraban con los ojos fijos y las bocas entreabiertas, incapaces de comprender del todo, pero conscientes de que lo que presenciaban no era una casualidad ni un golpe de suerte, sino una revelación. Trixie había perdido el control de sus tentáculos, que oscilaban entre colores que yo jamás había visto en un ser vivo, y el reptiliano Brixcale murmuraba que el humano estaba disfrutando. Me detuve a escuchar, y era cierto, un tarareo suave, casi infantil, escapaba de los labios de Marcus mientras se movía entre las criaturas como si estuviera entretenido resolviendo un problema de lógica. No era un canto de guerra ni una estrategia para atemorizar, era puro disfrute, la misma melodía que uno tararearía en una caminata tranquila. Y ese detalle me heló más que los colmillos brillantes de los depredadores, porque me reveló que la diferencia esencial no estaba en el arma ni en la técnica, sino en la actitud con que aceptaba la caza, no como un deber, no como una carga, sino como un juego. Uno tras otro, los cazadores comenzaron a retroceder, algo que en mi experiencia jamás había visto. Se suponía que eran insaciables, que su esencia consistía en devorar sin pausa, y sin embargo allí estaban, dando pasos hacia atrás, desorganizando su círculo, emitiendo sonidos que se parecían demasiado a la alarma. 20 criaturas, un número suficiente para acabar con ciudades, y todas se mostraban desconcertadas por un solo humano. Los supervivientes en el centro de la plaza, que al principio habían sido un rebaño aterrorizado, empezaron a moverse con la intuición de que quizá tenían una oportunidad, porque si un muchacho delgado con un bolígrafo podía detener a los mitos de la caza eterna, entonces tal vez ellos podían resistir un poco más, tal vez no estaban destinados a morir esa noche. Marcus no aceleró, no cambió el tono, siguió caminando entre ellos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Les habló mientras los derribaba, explicando sus errores como si impartiera una clase improvisada, que su capacidad de fase no los hacía impredecibles, sino rutinarios, que habían basado su estrategia en una ventaja mecánica y habían descuidado el arte de improvisar, que cualquier especie que se ve obligada a crecer débil encuentra soluciones donde los fuertes jamás miran. Y mientras hablaba, cada frase era subrayada con un gesto del bolígrafo que apagaba una vida. Al final, cuando los últimos cazadores intentaron escapar hacia otra dimensión, los esperó en el punto exacto de su regreso, cerrando la puerta con una precisión insultante. La plaza quedó en silencio, el suelo cubierto de restos que se disolvían en un humo iridiscente, y en medio de todo ello, el humano se quedó de pie, respirando con calma, apenas con una capa de sudor en la frente y la camisa rota mostrando las heridas superficiales de un roce que había pagado demasiado caro la criatura que lo había provocado. Me encontré sin palabras, y eso para un instructor con tantos años de experiencia era inusual. Quise preguntarle qué era en realidad, cómo había aprendido a hacer aquello, de qué parte de la tierra venía una disciplina semejante. Pero cuando me acerqué, él solo sonrió, guardó el bolígrafo en su bolsillo como quien guarda una herramienta después de un trabajo rutinario, y dijo que era estudiante, sophomore, de xenobiología, con una asignatura pendiente en literatura comparada. Una respuesta que rozaba la burla, y que sin embargo me dejó helado, porque detrás de su mirada había algo más antiguo, algo que no se correspondía con la inocencia de un alumno. La plaza todavía respiraba ese silencio denso que queda después de un cataclismo, un vacío extraño donde incluso los sonidos cotidianos parecen irreales. El chisporroteo de un panel dañado, los sollozos quebrados de los supervivientes y el goteo de un conducto de refrigeración se mezclaban como si el universo hubiera olvidado la melodía de lo normal.
Yo, con mis 4 brazos aún tensos, miraba a Marcus Webb mientras él recogía su bolígrafo del suelo y lo hacía girar entre sus dedos con una destreza que no tenía nada de ostentosa, sin embargo, imponía respeto. Había visto capitanes victoriosos alzar espadas ceremoniales, había contemplado a campeones reptilianos levantar las cabezas de sus enemigos como trofeos, había asistido a rituales brutarianos bañados en sangre y rugidos. Nada de eso tenía el poder hipnótico que poseía aquel gesto tan simple, tan humano. De jugar distraídamente con un objeto insignificante mientras alrededor se disolvían los cuerpos de depredadores legendarios. Me acerqué con paso inseguro, todavía procesando lo imposible, y lo llamé por su apellido como correspondía a un cadete. Él giró la cabeza y me miró con esos ojos frontales que tanto incomodaban a los míos, y no vi en ellos cansancio ni terror, ni siquiera orgullo. Vi concentración, como si la batalla no hubiera sido más que un calentamiento, una especie de introducción a algo mucho más grande que estaba por venir. Quise preguntarle de nuevo qué era en realidad, pero antes de que mi boca se abriera, un eco profundo atravesó la estructura de la estación. Era el mismo sonido que nos había perseguido en los corredores, esas llamadas de caza que no eran simples rugidos, sino vibraciones que sabían llegar hasta las vísceras y despertar el miedo más primitivo. Era la voz del enjambre, y venía de todas partes. Los estudiantes se arremolinaron en torno a mí buscando instrucciones, pero sus ojos se desviaban una y otra vez hacia Marcus, como si mi experiencia de guerra, mis cicatrices y mis órdenes ya no fueran suficientes para protegerlos. Entendí entonces que el poder de liderazgo no siempre se construye con jerarquías ni con rangos, sino con actos, y lo que había hecho ese joven humano en minutos valía más que todos mis años de servicio. Trixie temblaba, sus tentáculos brillaban con una gama de colores que parecían estar a punto de fundirse entre sí, el reptiliano Brixcale mantenía su cola rígida como una lanza, y el anfibio, que nunca recordaba el nombre de sus ancestros, rezaba en un idioma lleno de burbujas y sonidos líquidos. Todos ellos miraban a Marcus, y yo no tuve más remedio que aceptar que, en ese momento, la decisión era suya. Él se agachó junto a una estudiante herida, una criatura de piel semitransparente que dejaba ver la circulación de su sangre azulada, y con gesto sereno le indicó cómo respirar, cómo calmarse. Luego se incorporó, chasqueó el bolígrafo con el pulgar, y dijo algo que me atravesó como una lanza, que no debíamos correr hacia las zonas de evacuación porque allí nos estaban esperando. No lo dijo como una suposición, lo dijo como una certeza, como quien describe el clima de su propio planeta natal. Explicó que los cazadores de fase no se limitaban a matar, sino que disfrutaban del miedo organizado, que habían estado guiando a los supervivientes hacia un único punto para devorarlos en conjunto. Era la misma táctica que utilizan los lobos en los bosques de algunos mundos, pero elevada a una escala interdimensional. No era un caos, era una coreografía macabra. Yo habría considerado esa teoría como una exageración de estudiante, de no ser porque acabábamos de ver cómo desmantelaba a 20 de ellos con un objeto de escritura. Nadie cuestionó su razonamiento. Entonces señaló un mapa holográfico que parpadeaba con fallos eléctricos y marcó una ruta que no llevaba hacia las zonas seguras ni hacia las antenas de comunicación, sino hacia el corazón mismo del problema, el eje central donde convergían los corredores más amplios. Dijo que allí estaban agrupando a más víctimas y que era el momento de interrumpir el ciclo, no con un enfrentamiento frontal de masas, sino con algo que los cazadores no podían comprender: persistencia. Algunos estudiantes gimieron de puro terror al escuchar esa palabra. Persistir significaba permanecer cerca del peligro, significaba no huir cuando el instinto te suplicaba correr, significaba exponer el cuerpo a lo que ningún manual aconsejaba. Yo mismo sentí un escalofrío. Había pasado mi vida entera enseñando que la retirada organizada es a menudo la clave de la supervivencia, que un repliegue a tiempo salva más vidas que un avance desesperado. Y, sin embargo, estaba a punto de seguir a un joven humano que afirmaba lo contrario, que sostenía que debíamos cazar a los cazadores. Nos movimos de nuevo por los corredores, esta vez no como presa aterrorizada, sino como un grupo que seguía una melodía secreta. Marcus iba al frente, no corriendo ni avanzando con dramatismo, sino caminando con un ritmo tan constante que parecía contagiar a todos. Yo escuchaba atentamente, y de pronto lo comprendí: estaba marcando un compás,
un tempo que obligaba a nuestros corazones a sincronizarse con el suyo. De esa manera, sin pronunciar una sola orden militar, convirtió a un grupo de estudiantes descoordinados y asustados en una formación disciplinada, un coro que se movía como una sola entidad. El miedo seguía ahí, pero había sido subordinado a ese ritmo extraño que emanaba de sus pasos y de su tarareo. Atravesamos conductos estrechos, bajamos por ejes de ventilación, nos arrastramos entre tuberías que vibraban con el esfuerzo de la estación, y todo el tiempo las llamadas de caza se acercaban, se alejaban y volvían a rodearnos. No nos estaban persiguiendo al azar, estaban guiando sus propias presas, los otros supervivientes, hacia el punto de reunión. Cuando emergimos en un balcón de observación, vi lo que Marcus había descrito con tanta seguridad: cientos de personas apiñadas en el centro de la plaza principal, rodeadas por decenas de cazadores que se movían como un anillo de cuchillas negras, cerrándose poco a poco. Era un espectáculo ritual, un banquete anunciado, y entendí que si no hacíamos algo en ese momento, no habría ninguna flota de rescate que llegara a tiempo para salvarlos. Los estudiantes contuvieron la respiración. Yo apreté mis 4 manos sobre el borde del balcón y busqué en mi memoria alguna estrategia que pudiera funcionar. Ninguna servía. Aquello no era un enemigo convencional, no era un asedio militar, era una cacería perfecta. Miré a Marcus, y él simplemente sonrió, se giró hacia nosotros y dijo que ese número era ideal. No lo dijo con ironía, ni con arrogancia, sino con una convicción tan tranquila que por un instante me pareció lógico, aunque no había nada lógico en enfrentarse a más de 30 cazadores de fase con un bolígrafo. Antes de que pudiera detenerlo, se lanzó por el borde y cayó los 40 metros hasta el suelo como si no le importara. Aterrizó en cuclillas, se incorporó despacio, sacudió el polvo de su uniforme desgarrado, y se dirigió a los monstruos con la voz clara y firme de un profesor que inicia una clase. Esa fue la primera vez que vi a los cazadores vacilar antes de atacar. Y supe, con la certeza fría que solo se siente antes de una batalla decisiva, que el destino de todos en Omega 7 se decidiría en ese instante, no por las armas ni por la tecnología, sino por la persistencia de un humano que se había cansado de esconderse. El descenso de Marcus a la plaza principal marcó el inicio de un espectáculo que desafió todo lo que la galaxia creía conocer sobre los límites de un ser humano. No hubo dramatismo en sus gestos ni en su voz, y sin embargo su sola presencia alteró la geometría del lugar. Los cazadores de fase, que hasta entonces habían danzado en un círculo perfecto alrededor de los supervivientes, comenzaron a romper su formación, como si la irrupción del humano hubiese introducido una disonancia en su partitura milenaria. Yo lo observaba desde lo alto del balcón junto a los estudiantes, incapaz de comprender cómo alguien podía imponerse sin levantar un arma, sin desplegar un campo de energía ni invocar alguna técnica arcana de guerra. Lo hacía con un bolígrafo de plástico que reflejaba la luz roja de emergencia como si fuera un cetro de hierro. El líder del enjambre se adelantó, su forma más definida que la de los demás, como si quisiera dejar claro que era la voz de todos. Sus dientes cristalinos destellaban y su silueta oscilaba entre la solidez y la sombra. Declaró con una voz hecha de vidrios rompiéndose que el humano no era más que carne blanda, que las civilizaciones enteras habían sido reducidas a polvo por la caza eterna y que nada podía oponerse al hambre que provenía del vacío. Marcus lo escuchó sin interrumpirlo, sin parpadear siquiera, y cuando la criatura terminó, se limitó a contestar que lo verían en la práctica. Ni una palabra más, ni un discurso. Solo ese desafío simple y sereno. Lo que siguió fue un despliegue que a día de hoy me cuesta describir con precisión. He visto bailarines de guerra de los centurianos moverse con una fluidez imposible, he visto a berserkers brutarianos romper divisiones enteras de tanques en medio de huracanes de metralla, he visto a estrategas krillanes coordinar tropas con un rigor matemático que parecía convertir el campo de batalla en una ecuación resuelta. Nada de eso se comparaba con la danza que presenciamos aquella noche. Marcus no se lanzó contra los cazadores como lo habría hecho cualquier otro guerrero. No cargó con violencia, no trató de imponer fuerza. Caminó hacia ellos con una cadencia tranquila, como si cada paso estuviera en su sitio desde antes de ser dado, y cuando el primer cazador lo interceptó, desapareció en un pliegue de fase y volvió a materializarse justo donde el humano debía estar. Pero Marcus ya no estaba allí. Un giro mínimo, un movimiento de hombro,
una inclinación de cadera, bastaron para alterar la trayectoria. El monstruo se encontró a sí mismo desfasado en un ángulo que no soportaba, y en ese instante la punta del bolígrafo tocó un punto en su anatomía imposible. Hubo un destello, no de luz, sino de ausencia, un instante en el que el universo pareció olvidar la existencia de la criatura. Y cuando recuperamos la visión, ya no estaba. El círculo de cazadores se agitó. Los demás rugieron en su lenguaje fracturado, un coro de cristales y vientos que hacía temblar los huesos, y todos se abalanzaron a la vez. Lo que sucedió entonces fue un caos ordenado únicamente por la voluntad de Marcus. 30 figuras saltaron entre dimensiones, atacando desde ángulos imposibles, pero cada vez que aparecían de nuevo en la realidad material, allí estaba él, esperándolos, no con violencia desatada sino con paciencia, colocándose en el único lugar en que sus ataques no podían completarse. Lo hacía con una naturalidad que resultaba insoportable de ver. Como instructor táctico, mi mente intentaba analizarlo, reducirlo a fórmulas, pero no podía. Era una lectura que escapaba a los parámetros de cualquier doctrina militar. Marcus anticipaba los patrones, reconocía la música que ellos creían secreta, y la convertía en una coreografía suya. Los estudiantes a mi lado contenían la respiración. Trixie ya no cambiaba de colores, se había quedado fija en un blanco translúcido, como si el miedo hubiera consumido su capacidad de matizar. Brixcale apretaba sus garras sobre el borde del balcón y murmuraba que aquello no era combate, era algo más, algo que estaba reescribiendo lo que significaba enfrentarse a un depredador. Yo asentí sin palabras, porque no podía negarlo. No estábamos viendo una lucha, estábamos presenciando una caza invertida. Uno a uno, los cazadores empezaron a caer. Algunos intentaron retirarse, pero Marcus ya conocía los puntos exactos de reaparición y los esperaba allí, inmovilizándolos con un toque del bolígrafo como si apagara velas en la penumbra. Otros trataron de rodearlo, de superarlo en número, de confundirlo con ataques simultáneos, y él simplemente giraba sobre sí mismo con una calma que parecía burlona. No sudaba, no jadeaba, apenas respiraba más rápido. La única señal de esfuerzo era una pequeña mancha de sangre en su camisa, recuerdo de aquel rasguño que había recibido en el laboratorio. Pero lejos de debilitarlo, esa herida parecía encenderlo. Su sonrisa se volvió más amplia, más feroz, como si por fin hubiera encontrado un adversario digno de entretenerlo. Los supervivientes apiñados en el centro de la plaza empezaron a murmurar entre sí. Algunos lloraban de alivio, otros rezaban a sus dioses, otros simplemente lo observaban con la mirada perdida de quienes han cruzado el umbral del horror y se encuentran con algo aún más desconcertante, la salvación inesperada. Nadie podía creerlo, y sin embargo estaba ocurriendo. Los cazadores, que habían exterminado civilizaciones enteras, estaban siendo derribados uno tras otro por un joven de apenas 20 años con un objeto de escritura en la mano. Yo mismo sentí un temblor en mis piernas. No de miedo, sino de comprensión. Aquello no era un milagro, no era un golpe de suerte. Era la manifestación de algo que los humanos llevaban dentro y que ni ellos mismos parecían comprender. Marcus no se presentaba como un guerrero, no presumía de fuerza, no reclamaba títulos. Simplemente hacía lo que sabía hacer, no ceder, no rendirse, persistir. El enfrentamiento se prolongó más de lo que puedo calcular, quizá minutos, quizá horas, el tiempo perdió su consistencia en aquella danza. Al final, cuando el último cazador intentó escapar hacia un pliegue lejano, Marcus lo interceptó con un movimiento tan simple como colocar un pie delante del otro. La criatura colisionó con su destino inevitable y se deshizo en un estallido de fractales que se desvanecieron en el aire. La plaza quedó en un silencio absoluto. 30 cazadores de fase habían desaparecido. Los cuerpos se disolvieron en nubes brillantes que el sistema de ventilación arrastró como polvo de estrellas. Y en el centro, de pie, con la respiración apenas agitada y el bolígrafo en la mano, estaba Marcus Webb. Los supervivientes estallaron en gritos, algunos de júbilo, otros de incredulidad. Se abalanzaron hacia él como hacia un salvador. Lo tocaron, lo rodearon, lo miraron con una mezcla de miedo y devoción. Marcus aceptó esas manos sobre sus hombros y sus brazos con una serenidad que me resultó incomprensible. No sonrió, no se proclamó héroe.
Simplemente los ayudó a levantarse, a caminar, a salir de aquel círculo de muerte. Era como si lo que acababa de hacer no tuviera importancia, como si fuera un detalle menor en medio de un día aburrido. Yo bajé del balcón con mis estudiantes, incapaz de apartar los ojos de él. Y cuando por fin me acerqué, solo pude preguntar lo que llevaba horas ardiendo en mi mente, si todos los humanos eran como él. El eco de las nuevas llamadas de caza se deslizó por los corredores como una corriente helada que nos recordaba que la victoria en la plaza no era más que un capítulo en medio de un libro aún abierto. El aire mismo vibraba con la presencia de más cazadores de fase, resonaba en los ductos, en los paneles metálicos, en los soportes de energía, como si la estación entera se hubiera convertido en un tambor que anunciaba su llegada. Los supervivientes se miraban unos a otros con expresiones que oscilaban entre la esperanza y la desesperación, incapaces de decidir si aquel humano que acababa de salvarlos podía repetir lo imposible una segunda vez, o si lo que habíamos presenciado era un relámpago único condenado a extinguirse. Yo mismo, con mis escamas aún tensas en su patrón defensivo, sabía que no había precedentes en los que apoyarme, ningún manual, ninguna doctrina. Y sin embargo, cuando mis 4 ojos se posaron en Marcus, comprendí que no había agotamiento en él, sino algo que me preocupó más, una calma intensa que rozaba la impaciencia, como si esperara con gusto el siguiente acto. Los estudiantes permanecían a mi lado, pero ya no miraban hacia mí como fuente de seguridad, sino hacia Marcus. Era un cambio sutil y devastador para mi orgullo. Yo, que había sido un veterano en tantos frentes, que había sobrevivido a 3 extinciones, que llevaba medallas que pesaban más que algunos de mis alumnos, ya no era la referencia en aquel escenario. Lo acepté con un nudo en la garganta, el liderazgo se había desplazado, no por decreto, sino por demostración. Brixcale, con su piel reluciente, murmuraba que nunca había visto a un ser fluir con tanta naturalidad contra depredadores que para él eran pesadillas infantiles. Trixie apenas podía controlar sus tentáculos, que vibraban en tonos violáceos mezclados con plata, una combinación que yo nunca había registrado en su especie. El anfibio se inclinaba constantemente hacia Marcus, como si necesitara confirmar que seguía allí, tangible, real. El humano dio unas instrucciones simples, casi banales: reorganizarnos, mantenernos juntos, movernos hacia los niveles inferiores a través de los túneles de mantenimiento. No levantó la voz, no impuso autoridad, no pidió obediencia, y sin embargo todos lo siguieron como si fuera la única opción sensata. El modo en que caminaba, marcando un ritmo constante, funcionaba como un metrónomo para corazones acelerados. El miedo, al compás de esos pasos, comenzaba a transformarse en otra cosa, en concentración. Nos desplazamos por corredores secundarios, algunos abandonados desde hacía décadas, cubiertos de polvo y con tuberías oxidadas que dejaban escapar un zumbido áspero. La luz de emergencia teñía todo de un rojo intermitente que nos hacía parecer sombras en movimiento. Cada crujido del metal era una amenaza, cada vibración un aviso de que los cazadores podían atravesar las paredes en cualquier instante. Y, en efecto, lo sentimos. Primero como un escalofrío, luego como una presión en el pecho, después como un destello que deformaba el aire. Uno de ellos emergió de la pared a pocos metros de nosotros, un cuerpo de sombra y cristal que se materializó con violencia, abriendo sus mandíbulas imposibles hacia el grupo. El reflejo de mis años de instrucción me hizo alzar mi arma, pero Marcus ya se había adelantado. No corrió ni gritó, simplemente giró la muñeca, hizo clic con el bolígrafo, y cuando el cazador completó su transición dimensional, lo esperaba en el lugar exacto, tocando el punto donde su forma era más frágil. El monstruo se disolvió como humo atrapado en un remolino. La rapidez con que lo hizo dejó a todos paralizados, como si la muerte de la criatura fuera más irreal que su aparición. Y en lugar de celebrarlo, Marcus se limitó a decir que avanzáramos más rápido, que aquello era solo una avanzadilla, que la manada verdadera nos rodeaba. Continuamos moviéndonos hasta llegar a una compuerta sellada que daba a un eje de mantenimiento vertical. Marcus la abrió con un acceso improvisado que ningún estudiante habría logrado, manipulando los controles como si hubiera estudiado cada detalle de la estación durante años, cuando en realidad solo llevaba meses allí. Bajamos por la escalera en espiral, rodeados por un zumbido metálico que hacía eco de nuestras respiraciones. A medio descenso,
El aire se tornó pesado, vibrante, y los gritos cristalinos de varios cazadores llenaron el pozo. Habían detectado nuestra presencia y nos esperaban abajo. El grupo se detuvo, paralizado. Yo intenté dar la orden de retroceder, pero Marcus levantó la mano y nos indicó silencio. Cerró los ojos unos segundos, como si escuchara algo que nosotros no podíamos percibir. Luego sonrió, una sonrisa peligrosa, y nos dijo que no íbamos a retroceder, que íbamos a cazarlos. Esa palabra, cazarlos, cayó sobre nosotros como una descarga. Los estudiantes se miraron entre sí, incapaces de procesar la idea de convertirse en depredadores en medio de un enjambre. Pero Marcus no dio tiempo a protestas. Se deslizó por la escalera con una agilidad inesperada, y al llegar al nivel inferior se lanzó contra los cazadores con la misma serenidad que había mostrado en la plaza. Desde arriba, vi el espectáculo desarrollarse. 4, 5, 6 cazadores de fase surgieron de las sombras para rodearlo, y el humano se movió entre ellos como un río entre rocas, fluyendo, tocando puntos imposibles, obligándolos a colisionar entre sí, atrapándolos en sus propios desfases. Los estudiantes contenían el aliento, y algunos comenzaron a gritar cuando las criaturas desaparecían una tras otra, incapaces de sostener su realidad frente a la persistencia de aquel joven. Yo mismo, con todos mis años de combate, apenas podía seguir el ritmo de lo que veía. Cuando al fin bajamos y nos reunimos con él, encontramos el suelo cubierto de brillos efímeros, restos de cazadores que se deshacían lentamente en el aire. Marcus nos miró con calma y dijo que eso era solo el principio, que los demás estaban más abajo, que los habían sentido mover a los supervivientes hacia el núcleo de energía de la estación, como si quisieran convertirlo en un altar de sacrificio. Y entonces añadió, con una voz que no admitía réplica, que no íbamos a permitirlo. Yo lo miré en silencio. Tenía razón. No podíamos huir, no podíamos escondernos. La única manera de sobrevivir era aceptar su lógica, convertirnos en los cazadores de los cazadores. Y mientras él seguía adelante, con el bolígrafo girando en sus dedos, comprendí que lo que estaba enseñándonos no era solo una táctica de supervivencia, sino una lección sobre su especie. Los humanos no se rinden, no se detienen, no aceptan el lugar que otros les asignan en la cadena alimenticia. Persiguen hasta que el enemigo se derrumba, hasta que el depredador comprende que ha dejado de serlo. En ese instante, supe que la verdadera batalla aún no había comenzado. Y que, cuando lo hiciera, nosotros ya no seríamos presas. El descenso hacia los niveles inferiores de Omega 7 se convirtió en un viaje que parecía no tener fin, un descenso no solo físico sino también mental, como si cada tramo de escalera, cada corredor estrecho y cada compuerta herrumbrosa nos acercaran no tanto al corazón de la estación como al núcleo de algo más oscuro, más antiguo y más real de lo que cualquiera de nosotros estaba preparado para enfrentar. La estación misma parecía quejarse bajo nuestros pies, el metal vibraba como un tambor que transmitía la presencia de los cazadores de fase, y el aire cargado de electricidad se adhería a la piel como un sudor invisible. A cada paso, la sensación de que estábamos entrando en territorio ajeno se hacía más fuerte, como si ya no camináramos por un complejo construido por manos inteligentes, sino por un templo dedicado a la caza, y nosotros éramos los intrusos llamados a ser sacrificados. Los supervivientes avanzaban con dificultad, algunos heridos, otros al borde del colapso, pero ninguno se atrevía a separarse del grupo, como si la sombra de Marcus los mantuviera unidos más que cualquier orden militar. Él caminaba al frente, sin apresurarse, como si conociera el camino de memoria, y en su tarareo constante había algo hipnótico, una melodía irregular que no pertenecía a ninguna cultura conocida, pero que marcaba un pulso capaz de sostenernos a todos. Los estudiantes lo seguían como si fueran parte de su respiración, incluso Trixie, que antes se paralizaba con cada sonido, había encontrado un extraño equilibrio en aquella cadencia, y sus tentáculos brillaban en un tono uniforme, estable, como si el miedo se hubiera convertido en disciplina. Cuando llegamos al núcleo de energía, la visión nos golpeó con violencia. Era una sala inmensa, iluminada por destellos de plasma que recorrían los conductos, y en el centro se erguía la columna principal de la estación, un pilar de energía azulada que latía como un corazón gigantesco.
Allí habían reunido a los prisioneros, cientos de cuerpos temblorosos de distintas especies apiñados alrededor de la base del reactor, vigilados por decenas de cazadores de fase que se movían en círculo como sombras hambrientas. El espectáculo era insoportable. No era solo la amenaza de muerte, era la arrogancia ritual de esas criaturas, su certeza de que nadie podía interrumpir aquel festín. Marcus se detuvo en el umbral de la sala, observó la escena con la atención de un estudioso examinando un texto antiguo, y durante unos segundos pensé que iba a formular un plan complejo, una estrategia elaborada. Pero lo único que dijo, con la voz baja pero firme, fue que había llegado la hora de cazar. No lo dijo como una orden, lo dijo como un hecho consumado, como si el destino mismo estuviera escrito en esa frase. Los cazadores nos percibieron de inmediato, sus cabezas mutantes giraron hacia nosotros y sus dientes cristalinos reflejaron la luz azul del núcleo. El coro de sus voces llenó la sala con un estruendo insoportable, un rugido múltiple que era a la vez amenaza y celebración. Estaban seguros de su victoria, de su superioridad numérica, de su capacidad de fase que desafiaba las leyes del espacio y el tiempo. Y en ese momento comprendí que para ellos nosotros seguíamos siendo presas, que no entendían lo que había cambiado en el equilibrio. Marcus avanzó unos pasos, con el bolígrafo en la mano, y por primera vez en mi vida vi a los cazadores dudar. Tal vez habían oído los gritos de los que cayeron en la plaza, tal vez habían sentido la disonancia de sus hermanos desapareciendo en puntos imposibles, tal vez la simple imagen de un humano caminando con calma hacia ellos desarmaba su instinto. Pero dudaron. Y esa vacilación fue el inicio de su final. Lo que ocurrió después fue una sinfonía imposible de describir con justicia. Los cazadores atacaron en masa, más de 40 saltando desde las paredes, emergiendo de las sombras, atravesando fases como cuchillas de realidad. Marcus se movió entre ellos como si estuviera bailando, girando, inclinándose, avanzando con pasos mínimos que parecían irrelevantes pero que lo situaban siempre en el único lugar seguro del campo. Cada toque de su bolígrafo apagaba a un cazador, cada gesto sencillo deshacía siglos de evolución asesina. Pero lo más aterrador no fue su precisión, sino su persistencia. Nunca se detuvo, nunca retrocedió, nunca buscó descanso. Cada caída de un cazador era seguida inmediatamente por el siguiente movimiento, como si su cuerpo fuera un río que no conoce pausa. Los estudiantes lo siguieron, contagiados por esa misma lógica. Brixcale, el reptiliano, descubrió que podía anticipar los desfases de los cazadores imitando la cadencia de Marcus, y pronto comenzó a guiar a otros estudiantes para moverse con eficacia. Trixie, que antes se paralizaba, se volvió invisible en el momento exacto que Marcus necesitaba para confundir a un cazador, y por primera vez sus colores no eran un reflejo de miedo, sino de voluntad. Incluso el anfibio, siempre tembloroso, golpeó a uno de los cazadores con una barra metálica en el instante preciso en que Marcus lo había obligado a materializarse en un ángulo vulnerable. El humano no solo luchaba, estaba enseñando, estaba transmitiendo su persistencia como una enfermedad contagiosa que se expandía entre nosotros. La batalla se prolongó más allá de lo que parecía posible. El núcleo vibraba con cada choque, el aire ardía con el calor del plasma, y los rugidos de los cazadores se volvían más frenéticos a medida que comprendían que su presa ya no huía, que sus patrones habían sido descifrados, que por primera vez en incontables milenios eran ellos quienes estaban siendo cazados. Yo, Bexcorat, veterano de guerras imposibles, instructor de generaciones de cadetes, observaba todo esto y sentía que mis certezas se derrumbaban. Había enseñado que los depredadores dominaban el campo de batalla con su fuerza, que los estrategas vencían con su cálculo, que la disciplina era la clave de la supervivencia. Y, sin embargo, lo que Marcus estaba mostrando era algo más primitivo y más sofisticado al mismo tiempo, la simple decisión de no rendirse nunca, de seguir, de persistir hasta que el enemigo se agotara. Era una lección que ninguna especie de la galaxia había aprendido, porque ninguna se había visto obligada a vivir desde la fragilidad. Solo los humanos. Cuando el último cazador cayó, la sala quedó sumida en un silencio tan absoluto que incluso el zumbido del reactor parecía lejano. Los cuerpos de las criaturas se disolvían en fractales brillantes que se desvanecían en el aire, y los supervivientes se miraban entre sí con incredulidad. Marcus estaba de pie en el centro,
con la camisa hecha jirones, el pecho marcado por heridas superficiales, el bolígrafo aún en la mano. Respiraba con calma, sin jadeos, como si acabara de terminar una caminata. Yo me acerqué, mis escamas aún vibraban con el recuerdo del combate, y le pregunté, por última vez, qué era en realidad. Él me miró con esos ojos frontales que parecían ver más allá de la piel y me dijo, con una voz tan tranquila que me heló la sangre, que era humano, nada más, nada menos. Y añadió que los humanos no eran depredadores, ni presas, sino otra cosa, la persistencia hecha carne. Dijo que en cada ecosistema siempre hay alguien que caza, alguien que huye y alguien que espera. Y que su especie, desde los comienzos en un planeta olvidado, había elegido esperar hasta que los depredadores se cansaran. Esa era su verdadera fuerza.